Parte 3. Revolución en más de 2 dimensiones. Con Nintendo 64 llegó el mayor salto tecnológico y la necesidad de replantear la saga en 3 dimensiones. La entrega encargada de tan ardua tarea superó todas las expectativas. Ocarina of Time estableció un nuevo estándar para el medio y aún hoy es considerado uno de los mejores juegos de siempre. Además, estableció los cimientos para una secuela también extraordinaria al rompedor Majora's Mask. Ocarina of Time, noviembre de 1988, Japón y Estados Unidos, diciembre de 1998, Europa. En agosto de 1999, Link's Awakening había llegado a las tiendas estadounidenses para convertirse en uno de los juegos más celebrados de Game Boy, pero su lanzamiento no tardó en ser eclipsado por otra noticia que sacudió a la prensa del sector. Ese mes, Nintendo anunció un acuerdo con Silicon Graphics para diseñar su siguiente consola. La sucesora de Super Nintendo estaba en camino y sería desarrollada junto a una compañía americana conocida por crear avanzadas estaciones de trabajo por los estudios de Hollywood, usaban para efectos especiales del cine. Fue un movimiento llamado ya que NES y SNES había sido gestada de forma interna por Japón y Nintendo. Aunque el gigante de Kyoto confirmó que una de sus convenciones seguiría en pie. La consola, entonces apodada Ultra 64, volvería a usar cartuchos. Mantener el formato parecía jugar sobre seguro, pero en la práctica resultó en un cambio de statu quo en la industria de las consolas. Tras dominar un mercado durante 2 generaciones, Nintendo sería incapaz de evitar una fuga masiva de estudios y juegos hacia PlayStation, consola de Sony basada en discos de mucha mayor capacidad y, a la vez, con menores costes de producción. Sin embargo, en 1993 la perspectiva era diferente. Sega, entonces la única competencia seria de Nintendo, había fracasado al introducir los discos de Mega Drive con el periférico acoplable Mega CD. Los juegos tenían tiempos de carga mucho más largos y el catálogo disponible difícilmente justificaba la inversión extra. La duda, por tanto, seguía pendiendo sobre el formato al encarar la siguiente generación. Lo cierto es que Nintendo llevaba desde finales de los 80s explorando una opción y en 1991 había anunciado acuerdos en paralelo con Sony y Philips para desarrollar esa misma clase de periférico para Super Nintendo. Pero no tardó en anular los tratos, lo que por un lado dio lugar al nacimiento de PlayStation como proyecto independiente y, por otro, el capítulo más bochornoso de Zelda. Como compensación, Philips pudo crear y publicar por cuenta propia obras basadas en la licencia para su producción multimedia, el CDI, diseñado con productos de divulgación interactiva en mente. El sistema distaba de ser ideal para videojuegos y el estudio contratado, Animation Magic, carecía de experiencia o medios para desarrollar algo cercano a los estándares de Nintendo, así que el desastre era inevitable. Estrenados a finales de 1993, Link, The Face of Evil y Zelda, The One of Gamelon fueron 2 aventuras de acción lateral en la línea de Adventure of Link, pero sin exploración de un mundo abierto y carentes de la calidad que sí había tenido la segunda entrega de NES, a pesar de sus controvertidas decisiones. Años más tarde, en 1996, Philips lo intentaría de nuevo con Zelda's Adventure, esta vez adoptando la más popular vista superior, pero ni así hubo manera. Los tiempos de carga fueron incluso mayores, mientras que gráficos, controles y diseño volvieron a estar muy por debajo de lo que cualquier fan de la saga consideraría aceptable. Sin más que un nombre para ofrecer, los Zelda de CDI cayeron en el olvido junto al resto del sistema. Nuevas tecnologías. Zelda en la red. Aunque no sería hasta 1998, con el estreno de Ocarina of Time, cuando el mundo se podría volver a maravillar con otra entrega digna de sus antecesoras. Antes, la propia Nintendo también hizo lanzamientos menores en el marco de la saga. Su rechazo a aceptar el disco no estaba reñido con la constante investigación para aprovechar nuevos avances,
y en 1995 lanzó un periférico que permitía conectar con Super Nintendo a internet para descargar juegos e incluso participar en eventos retransmitidos en vivo vía satélite. Este invento, llamado Satellaview, fue utilizado para lanzar una versión modernizada del The Legend of Zelda original, con gráficos más cercanos al aspecto de A Link to the Past y posibilidad de jugar con un avatar del jugador en vez de como Link. Como si de un programa de televisión se tratase, los usuarios podían conectarse y jugar días concretos a horas concretas, lo que permitía controlar el contenido accesible. Las mazmorras se desbloqueaban a pares. No había libertad total para explorar el mapa como en NES, y añadir doblaje para explicar la historia y los objetivos de cada sesión de una forma no viable por el método tradicional. Fue algo que también llevó a la introducción de un elemento competitivo, ya que los jugadores podían comparar puntos en función de sus progresos, las piezas de la Trifuerza y las rupias conseguidas, el número de reintentos necesitados, etc. Dentro de su limitado avance, solo se llevó a cabo en Japón. El experimento tuvo éxito y favoreció tanto a varias reemisiones del juego original con alteraciones nuevas en el diseño como la creación de otra entrega, Ancient Stone Tablets. Planteada como secuela de A Link to the Past, el avatar de Satellaview visitaba el mismo Hyrule 6 años después de la derrota de Ganon, participando en una nueva aventura para ayudar a la princesa Zelda. En sesiones semanales, los jugadores debían recorrer el mapa, completar mazmorras y coleccionar las tablillas de piedra que daban título al juego, además de participar en eventos y minijuegos opcionales para acumular más rupias y poder alardear a los puntos conseguidos. Esa mentalidad comunitaria fue en gran medida lo que llevó a Nintendo a preparar y anunciar un periférico para Ultra 64 antes incluso de su estreno. A finales de 1995, casi al mismo tiempo en el que la consola se renombraba como Nintendo 64, la compañía adelantó la creación de un sistema acoplable para disquetes parecido al Famicom Disk System, llamado Nintendo 64 Disk Drive, 64DD para abreviar. El periférico abriría la puerta a una mayor capacidad de almacenamiento y el acceso a internet para descargar juegos u otros contenidos. Zelda, cómo no, se preveía entre los grandes beneficiados. Lanzar nuevas mazmorras o diseños de las viejas eran planes ya en la cabeza de Miyamoto en aquel entonces. Aunque los planes a veces cambian y el camino hacia Nintendo 64 sería todo menos sencillo. Una consola para cambiar el medio. Con la perspectiva que da el tiempo, es fácil señalar los deslices de Nintendo en esta etapa. ¿En qué momento tomó las decisiones que le hicieron perder la hegemonía mantenida durante las generaciones de 8 y 16 bits? Pero la historia de Nintendo 64, si bien a veces resumida con el hecho de que vendió apenas un tercio de las consolas que Sony con PlayStation, sigue siendo la historia del cambio más profundo que vivió el medio desde que Super Mario Bros. Convirtiera a NES en un fenómeno de masas. Con cartuchos, discos o disquetes, creativos como Miyamoto y sus colaboradores volvieron a tener sobre sus hombros la responsabilidad de no solo crear los juegos posibles, sino también de imaginar experiencias que sacasen partido a las tres dimensiones. Siguiendo con la tradición, entregas nuevas de Mario y Zelda llegaron a compartir periodo de gestación, aunque el primero volvió a recibir prioridad enseguida. El gran desafío no era crear mundos y personajes con polígonos, que también, sino establecer los fundamentos básicos con la suficiente firmeza como para que luego se pudiesen apilar ideas más complejas encima, sin riesgo de que todo se viniese abajo. Así que las primeras fases del desarrollo de Super Mario 64 en 1996, el primer Mario en 3 dimensiones, ni siquiera consistieron en crear niveles y objetivos, sino simplemente en depurar un sistema de control, en estudiar cómo mantener la accesibilidad y la precisión del manejo ahora que Mario no se movería de izquierda a derecha, sino en un radio de 360 grados.
Con 102 millones y medio reportados entre sus diferentes versiones, PlayStation fue la primera consola en superar la barrera de los 100 millones de unidades vendidas. Nintendo 64 se quedó en 33 millones. Pronto quedó patente que la cruz del control de mando debía quedar atrás, o al menos relegada a ciertos tipos de juego, pese a padecer varios retrasos y llegar al mercado 2 años después de Sega Saturn y PlayStation, ambas estrenadas durante 1994 en Japón. Nintendo fue pionera en la introducción de un mando con stick analógico que no solo se amoldaba con mayor comodidad a ese aumento en las direcciones de control, también permitía una aceleración gradual. Así, Mario ya no corría al pulsar un botón y dejaba de hacerlo al soltarlo. Ahora pasaba a andar de puntillas o caminar o sprintar en función de la inclinación aplicada con el pulgar. La revolución del stick había llegado para quedarse y ni siquiera fue la única aportación importante del mando de Nintendo 64. A su derecha, Nintendo eliminó los botones X e Y para introducir 4 más pequeños llamados C. Estos formaban su propia cruz con flechas que se utilizaban para acercar, alejar y rotar la cámara alrededor de Mario, sentando un precedente que poco después se estandarizaría a través de los mandos con doble analógico. Sony, siempre atenta, revisó el de PlayStation meses después del estreno de su competidor para darle cabida. Pero, aunque el mando de Nintendo 64 tuvo un diseño poco ortodoxo, fue más que suficiente para hacer que Super Mario Bros. 64 el mejor juego abanderado posible de la consola. Si bien en aquellos días el mundo del PC tuvo un gran avance tecnológico a través de Quake, juego de acción de primera persona creado por id Software, padres del también revolucionario Doom, y PlayStation dio mucho que hablar gracias al estreno de sagas tan ilustres como Resident Evil o Tomb Raider. Super Mario 64 fue el juego estrella de 1996, el mejor puntuado, el más premiado y el más vendido. Llegó a los 3 millones de copias distribuidas sin lanzamiento en Europa, quedó para 1997. A la larga no sería suficiente para hacer de Nintendo 64 la consola dominante, pero en ese momento sí sirvió para volver todas las miradas hacia ella, para enseñar nuevas lecciones al medio y reivindicar una vez más que el equipo de Miyamoto jugaba con su propia línea. Y eso que su mejor obra aún estaba por llegar. Formando un equipo de leyenda. Con Mario 64 ya a la venta, Zelda 64 se convirtió en la prioridad. Algunas demostraciones tempranas en video ya habían sido exhibidas en eventos de prensa desde 1995, pero el juego aún estaba en sus fases preliminares y, además, distaba de ser el único proyecto importante de Nintendo. Dado el menguante apoyo de estudios externos, nutrir el catálogo de obras propias era vital, así que Miyamoto volvió a involucrarse en varios juegos como los de las nuevas entregas de Star Fox y F-Zero, estrenadas en 1997 y 1998 respectivamente. Zelda, sin embargo, necesitaba todo el talento y esfuerzo que se le pudiera dedicar. Crear una aventura de gran escala en 3D era un reto mayor que desarrollar Super Mario 64 o A Link to the Past años antes. Así que Miyamoto no designó otra vez a Tezuka como director, sino a un grupo de 5 programadores que supervisarían diferentes facetas en paralelo para así aliviar la pesada carga del desarrollo. Yoichi Yamada, asistente de Tezuka en los días de A Link to the Past, supervisó el diseño general, y después de concebir tanto el trasfondo de las diosas de Hyrule como la dramática historia de la isla Koholint, Koizumi también había ascendido puestos y se había convertido en otra de las figuras clave de Nintendo. Reconvertido de escritor e ilustrador a diseñador de pleno derecho, había sido esencial para crear las animaciones y revolucionaria cámara de Mario 64. Así que ahora se encargaría de hacer lo mismo en Zelda, un trabajo que incluía dar respuesta a la paliaguda pregunta de cómo Link podría empuñar la espada, el escudo, el arco y los otros ítems en un entorno tridimensional. No obstante, la mayor parte de los directores no fueron veteranos, sino que vieron en este reparto de tareas de oportunidad de entregarse a la saga. Fue en el caso de Toshio Iwawaki,
programador principal con dilatada experiencia en Mario, pero no en Zelda, o el de Toru Osawa, que venía de escribir en otros juegos de la compañía y dirigir The Frog for Whom the Bell Tolls, el título de Game Boy que había puesto la base técnica de Link Awakening. Osawa era el más veterano del grupo y se encargó de coordinar los esfuerzos de los demás al hilar los diferentes componentes a través de la historia, por lo que a menudo terminó actuando como director principal. El último en incorporarse fue Eiji Aonuma, destinado a convertirse en el máximo responsable de Zelda con el tiempo. Entonces, tampoco había trabajado en la saga. Es más, al igual que Miyamoto, apenas había tenido interés en los videojuegos antes de entrar a Nintendo. Había crecido creando sus propios juguetes y era especialista en el diseño de marionetas, pero a mediados de los 80s, la fiebre generalizada en torno a NES captó su atención y le hizo acercarse a la compañía para conseguir trabajo. La historia se repitió, así como el presidente Yamauchi había quedado impresionado con las manualidades del joven Miyamoto, fue esa vez Miyamoto el que vio potencial en las de Aonuma. Tras algunos roles menores diseñando gráficos y la dirección de Marvelous, Another Tracer Island de 1996, una aventura al estilo Zelda que no salió de Japón, el productor decidió asignarle la construcción de las primeras mazmorras en 3D. Otras figuras importantes como Tezuka o Tanabe también participaron en labores de supervisión. Si bien con funciones reducidas respecto a entregas previas, Ocarina of Time iba a marcar un punto de inflexión para la saga y la propia compañía, algo que incluía el funcionamiento del estudio. El salto a las 3 dimensiones no solo implicaba un nuevo paradigma tecnológico, sino también laboral. Juegos como Zelda se habían convertido en auténticas superproducciones, ya más cercanas al cine que a los humildes proyectos llevados por 4 o 5 personas al mismo tiempo de NES. En las entrevistas concedidas en la revista de la época, Miyamoto a menudo añoraba la sencillez de antaño y los equipos más familiares. Pero la nueva organización hizo viable incorporar los más de 50 desarrolladores, 100 si se cuentan todos los que colaboraron de algún modo, que acabó requiriendo el proyecto. Ojos abiertos y saltos de fe. El aumento de la presión no impidió que Miyamoto intentase preservar la libertad creativa de sus directores. Haced lo que queráis, mientras sea interesante. Entrevista incluida en la guía japonesa del juego, publicada en abril de 1999 y traducida por la web. Le dijo en primeros compases, pero con el transcurrir de los meses empezó a pasar más tiempo controlando el proceso, asegurándose de que hubiese una visión en conjunto sólida. La primera hora de juego, desde que Link despertaba en su cabaña hasta que el jugador completaba la mazmorra del gran inferior del Gran Árbol Deku, se convirtió en uno de los principales focos de atención. El bosque Kokiri no solo debía convencer con su fidelidad visual o intrigar con su historia, también debía introducir una nueva forma de jugar, incluso aquellos que llevaban con Nintendo desde los 80. Era a la vez un rito de iniciación para Link y para los desarrolladores, que debían decidir qué mecánicas implementar y cómo enseñarlas. Al principio, el juego iba a utilizar los saltos manuales de Super Mario 64. Sonaba lógico al heredar su motor y considerar que en un mundo tridimensional, las diferencias de altura ya no eran simples trucos de perspectiva, sino un espacio real. Pero, tras algunas pruebas, decidieron quitarlos. Si añadíamos el salto, iban a ser demasiados elementos jugables, aseguraba Miyamoto en la guía japonesa. Trabajar en que esa mecánica fuese divertida habría convertido a Ocarina en un juego completamente diferente. Y, sin embargo, el Gran Árbol Deku acabó siendo la mazmorra más vertical. Sobre el salto sí estaba, solo que de forma automatizada. El correr hacia un saliente, Link brincaba en la dirección encarada. Hubiese delante otra plataforma o el vacío. El primer gran clímax del Árbol Deku vendría después de el ascender hacia lo más alto y buscar cómo progresar cuando dejaba de haber pisos por los que subir. La segunda mitad de las mazmorras esperaba abajo, en sótanos de accesos bloqueados por grandes telarañas que no solo anticipaban el jefe de las profundidades, el parásito Goma, también revelaban temporalmente al sistema de llaves y cerraduras de Ocarina of Time. Dejó para mazmorras más avanzadas.
Lo importante ahora era desarrollar otra clase de lógica, entender el espacio, las propiedades de los elementos que lo componían y dar un salto de fe. La respuesta era lanzarse desde arriba de todo para romper la primera telaraña gracias al peso y la aceleración acumulada por Link. Pero demás telarañas no requerían métodos tan dramáticos para ser superadas, pero seguían respondiendo a la misma clase asociación lógica. Un interruptor encendía un pebetero y quemaba una, y derrotar a los Bebaba Deku, plantas carnívoras que actuaban como primeros enemigos comunes, surtía al jugador de palos de madera. ¿Cómo quemar el resto de telarañas si no había pebeteros junto o debajo? En un rompecabezas que ahora suena simple, pero a mediados de los 90 no podía darse por sentado, incluso los puzzles viejos debían ser reintroducidos para adaptarse al nuevo entorno. No solo al potencial nuevo público, varias salas antes de hacer frente a Goma, otro interruptor con forma de ojo bloqueaba el progreso hasta que se cegaba con las tirachinas, adelantando al jugador el punto débil del jefe. Apuntar en primera persona a un ojo en la pared tenía bastante historia detrás. En un principio, Miyamoto propuso construir así todo el juego, apostar por exploración con perspectiva subjetiva, creando un sistema de control más intuitivo y liberado a Koizumi de los desafíos que suponía programar la cámara como entidad independiente del personaje. Pero Koizumi se opuso. Estaba creando el modelo para Link y no podía soportar la idea que no apareciera en pantalla. Quería verlo todo el rato. La primera persona se implementó, pero solo como opción para observar el entorno y usar armas de largo alcance. Ocarina of Time iba a ser sí o sí un juego de acción en tercera persona, y de paso enseñaría a los demás cómo hacerlo. El nuevo molde en 3D. En otro de esos avances que ahora se dan por sentados, porque han pasado de juego en juego y de saga en saga durante décadas, el sistema para centrar a los enemigos fue la pieza clave que Koizumi buscó sin éxito hasta que acudió a Osawa, a un parque con sets de cine y atracciones. Allí, una escenificación teatral basada en el combate de un samurái contra una veintena de ninjas encendió la bombilla en la cabeza del creativo. ¿Cómo podía un solo guerrero no ser abrumado por la multitud de rivales que lo rodeaba? Hay un guión, está todo preparado, comentaba Koizumi en una entrevista con motivo del estreno de Ocarina of Time 3D. Los enemigos no atacan a la vez, ataca uno primero mientras los demás esperan. Cuando el primer atacante cae, el siguiente da un paso adelante y luego otro y otro. La existencia del personaje y cámara, como antes independientes, planteaba un problema claro. La segunda ya no acompañaba al primero desde una posición predeterminada sobre su cabeza. Ahora podía enfocar una cantidad virtualmente infinita de planos a su alrededor. Los enemigos, por tanto, podían abandonar la visión del jugador y atacarle por la espada mientras éste intentaba encararse hacia otro. La demostración teatral resolvió los rompecabezas. Ocarina of Time necesitaba una mecánica de concentrado que no solo ajustase la cámara y el control para que el enemigo marcado estuviese frente al jugador en todo momento, sino también para instruir a los enemigos no marcados y que esperasen su turno. Asignado al botón Z, gatillo situado en la parte inferior del ala central del stick analógico, el sistema fue denominado Z Targeting y solucionó de inmediato ese y otros contratiempos. Gracias a él, el equipo convirtió en acciones cómodas y precisas, desde dar espadazos hasta realizar volteretas evasivas, pivotar alrededor de enemigos con el estudio levantado o apuntar a cualquier ítem con funciones aplicables en combate. El tirachinas, el boomerang, el gancho, el arco, aunque tuviesen propiedades diferentes a la hora de resolver puzzles, luchando no hacía falta pasar por un periodo de aprendizaje extra cada vez que se ampliaba el inventario con una nueva herramienta. Solo había que observar las rutinas de los enemigos y atacar cuando fuese oportuno. Este sistema, unido a la versatilidad de un botón A usado para acciones como rodar, abrir puertas o hablar según el contexto, permitió liberar los botones C
para asignar hasta 3 ítems de forma simultánea, más allá de la espada y el escudo siempre disponibles. El resultado fue una experiencia con menos interrupciones para acceder al menú. Aunque la rotación libre de la cámara de Mario 64 había sido revolucionaria, el sistema de Ocarina era más sofisticado. Pulsar Z sin enemigos en pantalla situaba las cámaras detrás de Link, y desde ahí seguía la acción, reaccionando a instrucciones programadas en el entorno. En zonas abiertas, se alejaba un poco para ampliar la visión. Al acercarse a precipicios, se elevaba para que el jugador viese qué había debajo. Por supuesto, no era consciente de cómo funcionaba, simplemente lo hacía. Aunque Nintendo, siendo Nintendo, no podía dejar pasar la oportunidad de anclar el avance en el mundo del juego. Así como Mario 64 había sido la tortuga montada en la nube, Lakitu, la que se había contextualizado como operador de cámara que respondía a los botones C, en Ocarina crearon un hada para explicar por qué al pulsar Z aparecían marcadores sobre los enemigos. Bautizada como Navi, su nacimiento fue meramente funcional, pero se acabó incorporando a la historia para guiar a Link hacia el gran árbol Deku y proporcionarle pistas durante el resto de la aventura. La idea de un hada acompañante había rondado la cabeza de Miyamoto durante años, pero fue Koizumi el que acabó integrando, y con ella, el que introdujo uno de los elementos argumentales más importantes del juego. El niño que no tenía hada. Durante bastante tiempo, Zelda 64 iba a estar protagonizado por la versión adulta de Link. Fue la única usada en las primeras demostraciones técnicas y la que más encajaba con el estilo de combate ideado por Koizumi, inspirado en Chambara, también conocido como cine de samuráis. Pero, mediado el desarrollo, Miyamoto propuso incluir también una versión más joven para añadir más verosimilitud a la evolución del héroe de niño a héroe. Fue un cambio que dio bastantes quebraderos de cabeza a Osawa, encargado de escribir y reescribir la historia a medida que surgían ideas, pero la existencia de Navi, por suerte, allanó el camino. Criado por el gran árbol Deku, junto a otros duendes del bosque, Kokiri, el pequeño Link siempre había estado algo fuera de lugar. Todos menos él tenían hada desde que nacían, aunque nadie, salvo el árbol Deku, sabía el porqué. Era un misterio que tardaba en ser resuelto, pero plantaba la semilla de la intriga desde incluso antes de introducir la trama central, de nuevo construida en torno a Zelda, Ganon y la Trifuerza. También otorgaba un importante valor narrativo a Navi. Tras despertarse de una pesadilla premonitoria, el hada se unía al joven y provocaba reacciones variopintas entre sus vecinos. Su amiga Saria se alegraba por él, ya que nadie podría decir que no era un Kokiri de pleno derecho. El malhumorado Mido discrepaba, parecer con un hada. El malhumorado Mido discrepaba, aparecer con un hada ahora no cambiaba nada. Fuese la conclusión a la que llegase el jugador sobre el estatus de Link, la estancia en el bosque era efímera. Derrotar a Goma no evitaba que la maldición que pesaba sobre el árbol Deku se cobrase su vida, creando una gran disrupción entre los Kokiri y empujando al joven a abandonar su hogar. Aun si Mido lo culpaba, aun si Saria confesaba que ya esperaba que ese día llegase y le regalaba una ocarina a modo de despedida, cruzar el puente hacia el resto de Hyrule era otro tipo de salto de fe para Link. Los Kokiri nunca se aventuraban fuera del bosque. Las historias decían que hacerlo supondría su muerte, y allí estaba él, a punto de partir en busca de una princesa en la otra punta del mundo. A pesar de mantener el tradicional protagonista mudo, privado de compartir en voz alta sus pensamientos para cada uno con los que proyectase sobre él, el recurso narrativo era poderoso. Incluso no empatizar con Link como personaje, la salida a la campiña de Hyrule surtiría un efecto similar en los jugadores. Para ellos también se abría un mundo nuevo, grande y lleno de incógnitas, y no solo porque no habían explorado todavía esta versión específica de Hyrule, sino porque nadie había visto antes un juego de esta escala, con esta tecnología y esta puesta en escena.
La gran llanura central que funcionaba como nexo entre las diferentes aldeas y mazmorras ya no recorrería la cuadrícula a cuadrícula, haciendo frente a enemigos o descubriendo cuevas antes de pasar por la pantalla siguiente. Hyrule ahora era una enorme pradera que se extendía hacia el horizonte sin necesidad de que la niebla maquillase los límites en la distancia de dibujado que caracterizaban otros juegos de su época. Solo la geografía impedía ver todo su alcance de inmediato. Las colinas revelaban nuevas vistas al subir por ellas, y el rancho situado en el centro de la campiña debía ser rodeado para ver el otro lado. Con el tiempo y el exonerable avance tecnológico, aparecerían algunas quejas sobre la escasez de contenido. Después de todo, era una pradera abierta, no una intricada red de pruebas interconectadas para regresar con ítems nuevos y abrir tramo a tramo. Pero su valor residía en ese golpe de efecto, en empequeñecer todavía más al pequeño Link, y también, algún día, en dejar que su versión adulta trivializase las distancias de cabalgar a toda velocidad por esa pradera. Un mundo en el que vivir. La sensación de escala sería esencial para definir el nuevo Hyrule, pero no a costa de los pequeños detalles. Cada rincón debía ser una parte memorable de la experiencia. Ocarina of Time, más que A Link to the Past o cualquier otra aventura previa, vendría cargada de encuentros y sorpresas, muchas de ellas no vistas antes en Zelda. La propia pradera, coronada por un vibrante cielo azul y ambientada por la energética nueva melodía compuesta por Kondo, mostraba otra cara tras ponerse el rol si Link no llegaba rápido a las murallas de la capital. El portón se cerraba y estaba obligado a pasar la noche fuera, luchando contra esqueletos que emergían del suelo acompañados por una música tensa de combate. Sin necesidad de palabras, el juego introducía otra de sus características más importantes. El paso del tiempo ahora también era un factor que tener en cuenta. Entonces, pocos podrían imaginar hasta qué punto. Al otro lado del portón, lo cruzasen el primer o segundo día después de abandonar el bosque Kokiri, los jugadores no encontraban de nuevo un castillo en el que infiltrarse para buscar a la princesa. Bueno, sí lo hacían, pero no sin antes atravesar un mercado lleno de personajes, tiendas y minijuegos. Los curiosos podían parar a preguntar y escuchar rumores que serían relevantes más adelante, o conocer por primera vez a Malon, la hija del dueño del rancho que había acudido al castillo para vender leche. También podían comprar el emblemático escudo Hyliano, de metal e inmune al fuego, que más tarde pondría en peligro al de madera usado en el bosque Kokiri, o ampliar la capacidad del saco del tirachinas logrando una buena marca en la galería de tiro local, o avanzar en dirección al castillo, esperar a que se pusiese el sol. El tiempo era estático en los núcleos urbanos, ya que los desarrolladores no programarían rutinas hora a hora hasta el juego siguiente, y regresar para ver ambiente nocturno. Entonces los ciudadanos ya habían recogido los perros que adueñaban las calles, y algunos de los negocios abrían la puerta a otra clase de público. El mercado de Hyrule cumplía con una función similar a Kakariko en A Link to the Past, aunque no impedía que Ocarina of Time también tuviese su propio Kakariko, con sus cucos y su gran molino. Hacia allí caminaba la princesa al pequeño héroe después de su furtivo encuentro en el patio del castillo, aunque era Impa, su protectora, la que tenía una conexión directa con el pueblo. Figura recurrente desde el Zelda original, pero relegada en manualidades hasta este juego. Impa no solo se encargaba de enseñar a Link una melodía que tocar y usar como salvoconducto gracias a su ocarina, sino que también introducía a la estirpe de los Sheikah, una raza de guerreros casi extinta que había velado por la familia real de Hyrule durante generaciones. Antaño residencia exclusiva de este clan, el Kakariko de Ocarina se encontraba en plena expansión después de que Impa abriese sus puertas a los Hylianos y contratase carpinteros para construir más casas. Pero, a pesar del gesto, todo lo relacionado con los Sheikah seguía envuelto en el misterio y Link acabaría descubriendo por qué. Bajo la misma superficie por la que correteaban los carpinteros y los cucos huidos de su corral, existía un extremado con calabozos y máquinas de tortura. Eran vestigios de su época, cuando Hyrule no era un reino unificado,
y los Sheikah capturaban e interrogaban a enemigos de la familia real, aunque el tono distendido de Zelda no era el más apto para profundizar en un mundo tan turbulento. El equipo no dejó pasar la oportunidad de ponerlo de fondo y dotar a Hyrule en una textura más interesante, que dejaba mayor pozo a pesar de la relativa sencilla de la trama principal. Multidimensional y multicultural. Y es que Ocarina of Time era en esencia una reimaginación de A Link to the Past. Al menos cuando se trataba de la estructura general, Link debería superar 3 mazmorras para conseguir 3 objetos especiales, luego reclamar la espada maestra y después embarcarse en el redescubrimiento de Hyrule desde otra perspectiva para completar una nueva serie de mazmorras antes de retar a Ganon. Pero, en las diferencias, en las nuevas capas apiladas sobre esa estructura era donde el juego subía del nivel, no solo para plantear combates y puzzles que serían indispensables antes del salto a las 3 dimensiones, sino también por crear un tapiz más rico de tribus e historias en las que involucrarse en el camino. Por primera vez, Ganon ya no era simplemente Ganon. La bestia porcina era Ganondorf, el humano original del que se había hablado en el manual de A Link to the Past, un falso servidor del rey y el líder de su propio pueblo, las Ladronas, Gerudo con residencia junto al desierto del mismo nombre, y, por primera vez, las piedras espirituales necesarias para reclamar la espada maestra tampoco eran simples reliquias que recoger al final de las mazmorras, sino tesoros custodiados por diferentes pueblos, por el gran árbol Deku, protector de los Kokiri, que entregaba la suya a Link antes de su muerte. Pero por los robustos Goron, hombres roca que vivían en la montaña de la muerte extrayendo minerales, y por los esbeltos Sora, criaturas acuáticas rediseñadas con rasgos más humanos y renovada cultura a juego. Ganarse el favor de estos pueblos era la misión encomendada por Zelda, que sospechaba de Ganondorf y quería anticiparse abriendo el reino sagrado para proteger la Trifuerza. Ya poseedor de la Piedra del Bosque, Link debía viajar hacia los dominios de las otras tribus para conseguir las restantes, primero acabando con los Dodongo, que habían ocupado la cueva donde el Goron conseguía su sustento, luego rescatando a la Sora engullida por el pez gigante. Era una aventura ligera, pero llena de momentos inolvidables. Darunia, el jefe Goron, solo atendía a Link si éste le animaba con una melodía aprendida en el bosque, al volver junto a Saria tras orientarse con el oído a través de un laberinto. Y salvar a Ruto, la princesa Sora, requería encontrar una botella con mensaje, conseguir audiencia con el pez y resolver puzzles cargando a su alteza dentro de la barriga. Si bien al principio reticente, al final la princesa se encariñaba con el joven y le entregaba su piedra a modo de alianza. El regreso a la capital parecía un monumento triunfal, la consagración de Link como el héroe que el árbol Deku y Zelda habían profetizado. Pero no era más que un espejismo. Tras usar las piedras y quitar la espada maestra de su pedestal en el Templo del Tiempo, Link abría al reino sagrado y era emboscado por Ganondorf. Los niños habían servido la Trifuerza en bandeja de Patriarca Gerudo, que intuía el plan y usaba el poder para conquistar Hyrule. El castillo era destruido y reemplazado por su fortaleza. El mercado era arrasado y ocupado por grotescos no muertos mientras sus caminantes escapaban hacia Kakariko. El cristalino manantial de los Sora era congelado. En la montaña de la muerte, un dragón revivía para atormentar a los Goron, que eran encerrados dentro del volcán. Incluso los Kokiriki, ajenos al resto del mundo, se tenían que esconder en sus cabañas ante la proliferación de monstruos en el bosque. Link y Zelda habían perdido, el jugador había perdido, y durante 7 años toda Hyrule pagaría las consecuencias. Por supuesto, la culpa no era realmente de ellos. Sus instintos eran correctos. Ganondorf había maldecido al árbol Deku, llevado los Dodongos a la cueva de los Goron y perturbado el comportamiento de Jabu Jabu, el pez gigante venerado por los Sora. Así que el mundo corría un peligro real. También había sido el causante de los sueños premonitorios que compartían Link y Zelda. Ellos simplemente habían caído en una trampa elaborada. Habían sido víctimas de la inocencia natural de los niños, pero ahora necesitaban madurar y encarar la segunda parte del juego con la responsabilidad que implica ser adulto. Un enlace al futuro.
La de Link niño no era una historia sobre salvar el mundo, sino sobre conocerlo, acercarse a culturas nuevas y establecer vínculos, conectar a través de la colaboración y también de la música. No en vano una ocarina, esta vez disponible para tocar la escala completa en vez de solo melodías predefinidas, dio título al juego. La música tenía múltiples usos y efectos, no solo para demostrar la relación de Link con la familia real o animar a Duronia, también para ganarse el cariño de la botrilla Epona en el rancho, logrando que el juego, ya como llegó adulta, le reconociese y sirviese como montura, o para convencer a Mido de que aquel misterioso señor con ropa verde compartía una conexión especial con Saria y podía avanzar por el bosque. 7 años después del inicio de la aventura, el gruñón jefe de los Kokiri era incapaz de reconocer al niño sin hada, porque ya no era un niño. A diferencia de sus vecinos, todavía de aspecto infantil, Link había crecido. Nunca había sido un Kokiri en realidad, sino un Hyliano, acogido por el gran árbol Deku tras la muerte de su madre en el bosque. Por eso no tenía hada, y por eso debía convertirse en un héroe digno de empuñar la espada maestra para devolver a Hyrule, a sus gentes y a su naturaleza el orden perdido por influencia de Ganondorf. Un orden que habría sonado abstracto de empezar en otro lugar, en otro momento de la historia, pero no después de vivir su infancia y sus primeros viajes por el reino junto a él. Donde A Link to the Past había introducido una segunda versión de Hyrule, principalmente a modo reto mecánico, Ocarina of Time usaba el salto entre épocas para lograr una mayor resonancia temática. Aunque era cierto que los templos del futuro también eran más difíciles, las llaves regresaban, tanto las pequeñas para puertas corrientes como las grandes para los jefes. Y el diseño de algunas mazmorras sacó tanto partido a las 3 dimensiones que décadas después se siguen contando entre las mejores de la saga. Pasillos retorcidos girados para convertir paredes en suelos y suelos en paredes, dianas para el gancho y otros objetivos que debían ser buscados y usados en primera persona, mecánicos que alteraban el nivel del agua para llegar a diferentes pisos buceando, salidas y criaturas solo visibles con una lente mágica, rayos de luz redirigibles gracias a un escudo con espejo. La lista sigue y sigue. El equipo de mazmorras encabezado por Aonuma creó estructuras menos en clave de laberintos, aunque el templo del agua fuese infame por su complejidad y más centrada en la atmósfera y la variedad. Link debía equiparse con túnicas de diferentes colores para resistir el calor o bucear sin ahogarse. Los jefes eran pruebas climáticas que sacaban tanto partido a los ítems como los propios puzzles. También incluyeron una mazmorra opcional para demostrar la valía de Link después de infiltrarse en la fortaleza de las Gerudo, y 2 de la recta final forzaban el regreso al pasado devolviendo la espada maestra a su pedestal. Así, el joven podía explorar de nuevo su época, completar tareas pendientes, superar minijuegos. Morita volvió a programar uno de pesca, mucho más realista. Plantar judías que brotarían años después o hacer nuevas conexiones. Si no había aprendido la canción de Epona, podía hacerlo para liberarla cuando Ganondorf supiera otro capataz al frente del rancho. También debía participar en una paradoja temporal de Kakariko, aprendiendo como adulto la posición que, según el cabreado molinero, a Link de niño ya había usado para secar el pozo 7 años antes. O teletransportarse al desierto con el poder de la Ocarina del Tiempo de Zelda. Relevó de la Saria en la segunda mitad, para ganarse el favor del Gerudo Noburu antes de que su líder conquistase el mundo. Clave de esta segunda etapa de Sheik, enigmático joven con una lira que enseñaba a Link melodías para viajar hacia los templos escondidos de Hyrule, en ellos cumplía con su deber ayudando de nuevo a los viejos amigos, enmendando el error del pasado con una nueva gesta tras otra. Saria, Darunia, Ruto e Impa despertaban como sabios, a los que también se unían Naburu para ayudarle en el camino hacia la regeneración de Hyrule. El héroe y su huella en la historia. Solo tras rescatar a todos los sabios, Sheik relevaba su verdadera identidad. Desde el principio no había sido otra que la princesa Zelda, disfrazada como uno de los Sheikah para aludir a Ganondorf. Más incluso que Link, Zelda cargaba con los remordimientos de esos 7 años de derrota. Era ella la que había encaminado hacia las piedras espirituales, y era ella la que había quedado atrás,
viendo cómo se venía todo abajo mientras que Link permanecía en el reino sagrado. Cargada con un pesar mayor, pero también con más tiempo para madurar, tomar el relevo del búho Gaebora, encarnación del Sabu Rauru, que asistía a Link durante los primeros pasos fuera del bosque, y convertirse en la guía que el niño con cuerpo de adulto necesitaba para completar su viaje. A pesar de que Ganondorf había alcanzado con su mano la Trifuerza aquel fatídico día, solo se había hecho en el fragmento del poder. La impureza de su corazón había dado como resultado la división de la reliquia, que buscó a otros heraldos y eligió a Zelda como representante de la sabiduría y Link como el del valor. La historia llevaba de vuelta a los tiempos de NES y Super NES, pero a la vez estaba mucho más denominada por la tragedia y la nostalgia. Incluso tras derrotar a Ganondorf en la época batalla final, con su fortaleza viniéndose abajo y el humano dejando paso a la bestia para convertirse en el Ganon de los otros juegos, la huella de la aventura quedaba tan marcada en Link como la huella de Link quedaría marcada en el mundo. Después de encerrar a Ganon en el reino sagrado, Zelda se disculpaba ante Link y usaba la ocarina para devolverlo a su época original, para que viviese la infancia que no había llegado a vivir. Pero, ¿cómo volver atrás después de todas las heroicidades y todos los errores? ¿Cómo seguir entre los Kokiri sabiendo que no era uno de ellos? Aunque Majora's Mask, la siguiente Zelda, no estaba en marcha cuando se escribió el desenlace de Ocarina of Time, su historia llevaría el mismo Link lejos de Hyrule porque allí no quedaba sitio para él. No entre niños cuando él no lo era, al menos de espíritu. Entre adultos cuando todos lo percibían como un niño e ignoraban el destino del que acababa de librar. Tampoco junto a Navi, que se despedía tras cumplir la tarea encomendada por el gran árbol Deku. Madurar es un proceso irreversible y para el equipo crear Ocarina of Time también supuso dejar atrás los días de A Link to the Past. Al principio no sabían qué clase de juego sería o cuándo saldría. Las previsiones apuntaban a las navidades de 1997 y un disquete de 64DD, pero nada se cumplió. El juego se retrasó varias veces, Nintendo 64 no tuvo el éxito esperado y 64DD se quedó en una curiosidad que no salió de Japón. Pero nada hizo mella de Ocarina of Time. Su estreno recibió la primera nota perfecta de Famitsu, el casi imposible 40 de 40. Fue tan laureado por la prensa occidental que aún hoy sigue con la media más alta en el agregador Metacritic, 99 sobre 100, y logró vender más que cualquier Zelda previo, 7,5 millones de copias, a pesar de las peores cifras de Nintendo 64 frente a NES y Super Nintendo y Game Boy. Y tanto o más importante, estableció un nuevo canon, no solo narrativo, aunque también parte de su legado, sino a la hora de construir aventuras en 3 dimensiones. Por sus combates, su uso del espacio y el inventario, sus cabalgatas a lomos de Epona, incluso su ambientación. Nintendo tenía que construir un puzzle nuevo y ensambló las piezas de un modo que ni ellos podrían repartir a pesar de sus intentos. No con ese impacto, porque el contexto sería diferente. Solo había una oportunidad para hacer el primer Zelda en 3D y ya estaba hecho. Los demás vendrían detrás de Ocarina of Time, estarían condicionados por él, lo que en algún momento incluso se convirtió en un problema.